El día de hoy, mis hermanos, nos encontramos ante una de las porciones más difíciles de entender, y yo creo que no solo a la luz de Hebreos como tal, sino que de toda la Biblia, una porción bastante complicada. Así que la vamos a leer y posteriormente vamos a orar para que el Señor nos sea dando de su gracia para poder entenderla. Así que le invito a abrir su Biblia en Hebreos, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 en la versión 1960. Así que abra su Biblia, si tiene su teléfono, su Biblia electrónica, búsquelo ahí también. Vamos a mantener nuestra Biblia ahí abierta, porque hay varios detalles que vamos a considerar, así que háblala, no se preocupe, yo puedo esperar. Bien, habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Oremos al Señor así tal como estamos. Padre Santo, Señor, clamamos a ti para tu revelación. Clamamos a ti, Padre Celestial, para no inducir ideas en el texto que no estén, para no enseñar cosas que tu palabra no dice, sino por el contrario, dame de tu gracia, Señor, para exponer por tu Espíritu Santo lo que tú nos quieras hablar en esta hora, con fidelidad al texto, Señor, y como dice Pablo, delante de Dios y de parte de Dios, Señor. En esta hora lo que queremos es ser edificados por tu palabra, ser realmente, Señor, exhortados por ella, para poder tener, Dios mío, una guía clara para nuestras vidas y no ser engañados, Señor, por pensamientos que no estén en tu palabra. Dame de tu gracia, Señor, dale de tu gracia a mis hermanos para poder escuchar, oír, Señor, y para que así podamos todos en un solo espíritu unidos ser edificados, ir creciendo, Señor, que como cuerpo vayamos creciendo a la estatura, Señor, del varón perfecto que es Cristo. Rogamos estas cosas, rogamos tu asistencia, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este pasaje, mis hermanos, es muy utilizado para hablar y para personas que defienden que la salvación se pierde. Es un pasaje estandarte. Pero vamos a ver que lamentablemente no se refiere a la pérdida de salvación. Y digo lamentablemente porque no se refiere a la pérdida de salvación, sino que a algo mucho más terrible, mucho peor. Así que vamos de inmediato a entrar al contexto del versículo de esta porción para que podamos identificar a quién le está hablando el autor, cuál es la intención y qué es lo que tenemos por delante en lo que hemos leído. En primer lugar, mis hermanos, el contexto inmediato de esta porción parte en el capítulo 4, en el versículo 14. ¿Sí? Que aquí con mucha velocidad nuestros hermanos de proyección lo están mostrando. Y fíjese que estamos hablando de el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Desde este versículo hasta aproximadamente la mitad del capítulo 10, el autor lo que quiere es introducir a Jesús como el sumo sacerdote, presentarlo, como Él es el sumo sacerdote ahora. Pero lo que sucede es que Él identifica en los lectores de su carta, en la audiencia, un problema. Y esto es lo que predicó nuestro hermano Eleazar el día miércoles.
Si podemos mostrar el versículo 5, o usted mismo en su Biblia, si la mantiene abierta, devuélvase un poquito. En el capítulo 5, en el verso 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto, ¿acerca de qué? ¿De qué cosa es difícil esto explicar? Veamos el verso anterior. Dice: y fue declarado, hablando de Jesús, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí el autor lo que quiere introducir y seguir explicando es algo sublime como el sumo sacerdocio de Cristo. Pero sin embargo, a causa del estado de los oyentes, al autor se le hace difícil y es necesaria esta pausa. Es necesaria esta pausa. Es como que, por ejemplo, para poder llevarlo a lo que el autor quiere hablar, y voy a poner de ejemplo a mi pastor, aprovechando que no está. Supóngase que Dios en un tiempo antiguo, mucho tiempo atrás, dijo que los pastores de esta iglesia iban a ser siempre una línea descendiente de la familia Bahamonde. Entonces, desde que se estableció eso, han venido siendo solamente pastores apellido Bahamonde. Entonces estaba el tatarabuelo de mi pastor, el tatarabuelo de mi pastor, y así adelante hasta que hoy en día está él, ¿cierto?, como pastor aquí. Pero imagínese que llega alguien, ya voy a tomar a mi hermano Daniel, él dice: no, Dios dijo ahora que yo soy el pastor. Ya no sigue esta línea, sino que Dios dice que ahora yo vengo a ser él. Entonces, la primera objeción que uno puede hacer es decir: pero ¿cómo? Si Dios dijo que tenía que ser un Bahamonde, tenía que venir de esa línea. En segundo lugar, este hermano, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo conoce? No, entonces, ¿de dónde viene? No, pero el hermano Daniel viene y responde: no, lo que pasa es que hubo un pastor antiguo, antes de ese decreto de los Bahamonde, y yo vengo de esa orden. Y eso es lo que quiere explicar el autor. Porque Dios estableció que de la familia de Leví venían los sumos sacerdotes, de su línea. Pero viene Jesús, que no es de la tribu de Leví, sino que es de la tribu de Judá. Y sin embargo se le presenta como el sumo sacerdote. Entonces, ¿pero cómo diría usted esto? ¿Cómo funciona? Y eso es lo que el autor quiere explicar. No, que hay un sacerdote que estuvo antes que Leví, mucho antes que este Melquisedec. Y de esa orden viene Jesús. Y eso es lo que el autor quiere explicar, pero se le hace necesaria esta pausa a causa de la niñez espiritual que tienen los oyentes. Entonces se toma una pausa desde el capítulo 5, el verso 11, hasta el último verso del capítulo 6, el versículo 20. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué era necesario el paréntesis? Entendiendo el contexto de esto. Porque dentro de los lectores ya hemos hablado y hemos conversado, y lo hemos repetido, y es algo que tenemos que recordar. En la audiencia que ha leído esta carta hay judíos convertidos, judíos que realmente aceptaron a Cristo como su Salvador y que ahora son cristianos, son judíos cristianos. Pero también hay judíos convencidos, es decir, que no hay una transformación de corazón, sino que únicamente su mente está convencida de lo que ellos creen, de que Cristo es de que Cristo es el Salvador, pero sin embargo no hay una firmeza en eso. Y por último están los judaizantes, que quieren hacer que estos judíos convencidos vuelvan al judaísmo, que rechacen a Cristo, que rechacen el cristianismo y que vuelvan al judaísmo. Ahora, aquí, mis hermanos, es importante destacar que ni el autor de esta carta, ni ningún otro autor de la Biblia, ni tampoco ningún ser humano puede saber la condición espiritual de otro. Yo en estos momentos los miro, yo los veo, yo puedo ver que están todos aquí muy sentados, atentos, algunos no, algunos con corbata, otros no, pero sin embargo, yo no puedo decir de usted si usted es salvo o no. Yo no puedo asegurarlo. Puedo ver sus obras, puedo ver que viene, que está, pero sin embargo, no lo puedo asegurar. Entonces, el autor, entendiendo esto, y aquí es donde entramos a la porción, él se dirige a toda la carta, a todos los hebreos, supongamos a todo GS, Gracia Soberana, pero le dice: pero avancemos, quiero avanzar
con los que son de verdad. Avancemos con los de verdad. Y así parte el versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y aquí es donde entra una de las cosas peculiares que el autor puede decir. Porque si realmente, por ejemplo, estas personas a quienes le estuviese hablando no necesitaran el fundamento, lo más lógico sería que el apóstol, o sea, que el autor de la carta se lo recordara. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si usted tiene un niño que está en primero básico o no me acuerdo en qué curso se aprende a leer, pero si ese niño no aprendió a leer, no se pasa de curso. Se vuelve a repetir porque es necesario que repita el curso para aprender a leer. Entonces, pero el autor aquí dice, no, vamos a echar el fundamento de nuevo. Porque esta inmadurez espiritual que tienen no es de la que se soluciona hablando de nuevo del fundamento, sino que de la que se soluciona avanzando. El autor quiere que los verdaderos hijos maduren en la fe. De nada sirve un gran proyecto, mis hermanos, de construcción, si solamente nos quedamos en el fundamento. Imagínense, nosotros tenemos aquí en Chile el segundo edificio más alto de Latinoamérica, que es el Costanera Center. 300 metros de altura, una obra de la arquitectura fenomenal. Pero imagínense que teniendo los planos y todo el material y todo para avanzar, solamente hubiesen hecho los cimientos. Y se hubiesen quedado ahí. Y usted va a ver la obra y está parada por mucho tiempo porque solamente están en los cimientos. No, el autor lo que quiere es que se avance, que avancen. Y él por eso le habla a los verdaderos hijos de Dios, porque el fundamento, espiritualmente hablando, no es necesario ponerlo de nuevo. Igual que en una construcción, al construir una casa, un edificio, usted no pone un fundamento 2 veces o 3 veces, no, usted pone un fundamento y después ya sobre eso empieza a construir, empieza a avanzar. Por ende, este fundamento espiritual del que habla el autor de los Hebreos está hablando de este nuevo nacimiento que los verdaderos hijos de Dios tienen, de cuando son regenerados, de cuando tienen nueva vida, de cuando renuncian a sus obras muertas y ven a Cristo como su Salvador. Y este fundamento no se puede vivir 2 veces, usted no puede renacer espiritualmente 2 veces. Tal como aquí en su vida biológica, usted no puede nacer de nuevo. En la vida espiritual usted también nació, pero ese evento fue único. No necesita volver a nacer. Ahora necesita avanzar, crecer, madurar en la fe. Entonces el autor les dice, no vamos a colocar de nuevo el fundamento. Y menciona cuáles son las cosas del fundamento. Así que vamos a ver un repaso rápido porque no es el tema central. Pero menciona el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas cosas, mis hermanos, son elementos esenciales que el creyente debe tener o debe haber experimentado en su vida. Debe comprender. En la mañana mi pastor mencionaba de que constantemente necesitamos volver al Evangelio y eso es así, nosotros lo hacemos, lo practicamos. Más de una vez ya hemos hablado de las doctrinas de la gracia, más de una vez hemos expuesto los puntos del calvinismo, hemos hablado de las 5 solas y constantemente lo estamos volviendo a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Pero repasar o recordar no es lo mismo que poner de nuevo el fundamento. Si usted ya renació, si usted es un regenerado, un verdadero hijo de Dios, no necesita renacer de nuevo. No necesita renacer de nuevo. Si usted, por ejemplo, es un verdadero hijo de Dios y vive un periodo de sequedad espiritual, un periodo donde se detiene, donde se aparta de la iglesia y después quiere volver, un ejemplo, no necesita renacer de nuevo. Necesita el perdón de sus pecados, pero el fundamento ya está puesto. El fundamento ya está puesto. Estas son las credenciales, mis hermanos. Por ejemplo, yo cuando estuve un tiempo trabajando en Banco Estado, y para que a ti te dejaran entrar en las mañanas, el vigilante, todo, uno tenía su credencial, uno se la colocaba en el cuello y uno iba con su credencial. Que decía Banco Estado, mi nombre, que yo era, todo. Y aquí, mis hermanos, lo mismo
pasa con esto? Estas cosas son las credenciales de un verdadero hijo de Dios. Sí, el tener esto en el corazón, el arrepentimiento de obras muertas y todo lo que aquí menciona es la credencial de los verdaderos hijos de Dios, la credencial espiritual. Es como lo que pasó con Moisés. Si usted se recuerda, Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, hace que con Moisés pasen por el Mar Rojo. ¿Y qué hace Moisés? Divide las aguas. ¿Cierto? Él golpea y las aguas se dividen, el pueblo pasa. Y después, ¿a quién pone como sucesor de Moisés? A Josué. ¿Y cómo confirma Josué que realmente también él está como sucesor de Moisés? Hace lo mismo. Dios lo manda de nuevo con el pueblo y Josué abre las aguas. Son las credenciales. Entonces veamos brevemente qué son estas credenciales. Primero, el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Esto, mis hermanos, es un paso primordial para salvación. El arrepentimiento de obras muertas es entender que efectivamente nuestras obras o lo que nosotros podamos ofrecer de nada le sirve al Señor. Son obras muertas. Y si bien es cierto, el arrepentimiento es algo que practicamos y vamos a practicar de aquí hasta que el Señor venga, este arrepentimiento, al agregarle esto de obras muertas, se refiere a este primer arrepentimiento, a este primer reconocimiento, a ese hecho cuando realmente la luz vino a nuestras vidas y dijimos, no soy suficiente, no puedo. Vimos nuestra condición de pecadores, vimos nuestras obras que pensábamos que eran buenas y en verdad no lo son, y dijimos, no sirve de nada esto, Señor. No sirve de nada esto. Juan Calvino habla aquí acerca de esto, de que el autor no incluye el absoluto el arrepentimiento en su esencia, el cual debemos practicar continuamente hasta el fin, más se refiere únicamente al comienzo del arrepentimiento, en aquellos que recientemente y por primera vez se habían consagrado a la fe, comenzando una nueva vida. Y esto, mis hermanos, va de la mano con la fe en Dios, que es creer a lo que Dios dice y es creer en Él lo que Él nos está hablando. Es Dios quien dice que nuestras obras nos sirven. Y es Dios quien dice que pongamos nuestra fe en Cristo. Y más aún es Dios quien nos da esa misma fe para poder creer. Si podemos proyectar el capítulo 1 de Marcos, el versículo 14 y el 15, habla de que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sí, estas cosas, el arrepentimiento y la fe en Dios van de la mano. Oh, algo pasó. El diablo está metiendo la cola, como dicen. Voy a aprovechar de tomar agua. Está poseída la tele. Ya sé quién fue el culpable. Chuta. ¿Quién habrá pecado? Dijo. Bien, entonces entendemos eso como arrepentimiento y fe en Dios. ¿Sí? Esencial, fundamental. Posteriormente viene la doctrina de bautismos y la imposición de manos. Y aquí hay una larga discusión de acerca de qué se refiere con la doctrina de bautismo, pero vamos a tomar aquella que para mí es la más lógica, dentro de todo, que dice que aquí como de bautismo se refiere a los dos bautismos que se conocieron en el Nuevo Testamento, que está el bautismo de agua que practicaba Juan. Se recuerda que los discípulos de Juan se bautizaban. Y después viene el bautismo del Espíritu Santo que viene con Cristo. Y esto se condice y va de la mano juntamente con la imposición de las manos, porque la imposición de las manos a lo largo del libro de los Hechos era el método por el cual los creyentes recibían el Espíritu Santo. Si vemos Hechos 8, del 14 en adelante, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, ya estaban bautizados,
Pero ¿qué viene después y dice? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y así también hay otra mención de Pablo, hablando con otros creyentes, y Pablo les pregunta, y es como tragicómico, porque Pablo les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos responden, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Les dicen, o sea, no habíamos escuchado eso. Entonces, y le dicen, ¿qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Se ve el primer bautismo que mencionábamos. Entonces, cuando oyeron esto, Pablo los bautizó, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Sí, entonces a esto hacemos referencia. También puede referirse la imposición de las manos a la designación de oficios, es decir, a los creyentes verdaderos que en una iglesia ministraban, también se les imponían las manos para que ministraran. Pero en cualquier caso, mis hermanos, hablamos de el bautismo como un fundamento espiritual. Sí, Burt, el comentarista, dice, tanto el bautismo en agua como la imposición de manos son símbolos bíblicos por los cuales exteriorizamos una realidad interior y espiritual, el bautismo en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está hablando aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismo del Espíritu Santo. Después sigue hablando y dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, mis hermanos, cuando lo leía, encuentro que es como lo más fácil de explicar, en el sentido de que es esencial nuestra fe en la resurrección y en el juicio que viene. De hecho, nosotros cuando creemos y somos hechos hijos de Dios, creemos que somos salvados del castigo en ese juicio que viene. Somos salvados por Cristo y creemos también que resucitaremos por eso. Pablo le dice a los corintios, le dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por lo cual creer en la resurrección es esencial, mis hermanos, es elemental. De la misma manera, creer en el juicio final, en el juicio eterno, es creer en un momento donde la justicia del único juez justo que conocemos y que existe va a ser repartida como nunca antes en la historia. Ahí veremos verdadera justicia. Hoy en día vemos luces, podemos ver algo de justo, pero no, la justicia está corrompida en este mundo. El único juez justo es el Señor, y en el juicio eterno Él repartirá justicia. Pero por tu dureza, dice el apóstol Pablo, y corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, rápidamente, hay mucho más que decir, mis hermanos, de cada uno de estos puntos, pero rápidamente hemos visto el fundamento de un creyente verdadero. La creencia del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, creer en la resurrección y en el juicio eterno. Eso es fundamental. Y el autor aquí dice de Hebreos, dice, esto no lo vamos a repasar. Porque esto, si ustedes son verdaderos hijos de Dios, no necesitan volver a vivirlo. No necesitan, esto se experimenta una vez, después necesitan crecer, edificarse, pero no volver a vivirlo. No es necesario, mis hermanos, en palabras también de Burt, volver a Egipto. Sigue hablando del pueblo de Israel. Si un israelita en el desierto caía, no es necesario que vuelva a Egipto para que Dios lo saque de Egipto. No, lo que necesita es el oficio del sumo sacerdote de Cristo. Y Burt parafrasea, trata de decir como de otra forma las palabras del autor de aquí de Hebreos, y él dice, sois creyentes, por lo tanto no solo debéis haberlo entendido, sino también experimentado y vivido. Deberíais ser capaces de enseñarlos a otros. Son el fundamento imprescindible, haber sido justificados por medio de vuestro arrepentimiento y fe, regenerados por el don del Espíritu, y ahora vivís en la esperanza del retorno de Jesucristo, la resurrección y el juicio. Estas doctrinas las damos por sentadas. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí el autor. ¿Y qué dice? Avancemos. Y el verso 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Entonces la pregunta es ¿cómo? Entonces, ¿Dios puede permitir que un verdadero creyente no avance?
Y no se refiere a eso, sino que a lo que se refiere es que ningún crecimiento espiritual va a depender solo de una buena exposición de la palabra. Yo puedo estar aquí en esta hora, mis hermanos, puedo poner una pizarra, puedo poner efectos especiales, de hecho ni siquiera puedo ser yo, puede ser el que usted considere el mejor predicador de habla hispana, para no reducirlo aquí a la gracia soberana. Puede ser el mejor explicador, el mejor expositor que haya, pero de eso no depende su crecimiento espiritual. Teniendo al mismísimo Paul Washer aquí, mis hermanos parados, usted puede estar durmiendo igual aquí en la iglesia. Y su vida puede ser igual de pobre e inerte espiritualmente. Aunque venga todos los domingos, todos los miércoles, y hagamos reunión todos los días. Entonces por eso dice, y esto haremos, vamos a avanzar, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y aquí, mis hermanos, en el versículo 4 al versículo 6, es donde al leerlo ya comienzan a tiritar las piernas. Es como una delgada capa de hielo, digo yo. No sé si está visto en las películas, cuando van caminando por un lago congelado, o van caminando por la Antártida, van caminando y de repente el hielo se empieza a trizar debajo. Y está como esa sensación de que si seguía avanzando en cualquier momento vaya a caer. Eso me pasa a mí cuando leo estos versículos. Estos versos, mis hermanos, producen miedo al que no los entiende. Pero al que los entiende, le produce un terror mucho peor. Mucho peor. Leámoslo. Leámoslo juntos en sus Biblias. Acompáñenme, leámoslo en voz alta, todos juntos. Acompáñenme en la lectura para asegurarnos de lo que estamos leyendo. Leámoslo todos juntos. Dice: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Son versos complicados. Son versos complicados, pero primero vamos a desmenuzarlo y con la ayuda del Señor vamos a entender a qué se refiere esto. Primero veamos de quién se está hablando y después vamos a ver de qué es esta imposibilidad a la que se refiere. ¿Qué es esto imposible? Dice, ¿por qué es imposible? Pero veamos de quién se habla primero. En primer lugar, vemos un claro cambio en la forma de referirse. Si usted se fija en los versos del 1 al 3, habla de nosotros. ¿Sí? El verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y el verso 3 que dice, y esto haremos, si en verdad Dios lo permite. O sea, está hablando de nosotros, el autor se incluye dentro de estos quienes quieren avanzar. Se incluye. Pero después el verso 4, y me gustaría si lo podemos proyectar en la versión de la NBI, cambia ese pronombre, ¿cómo se refiere? Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos. ¿Se da cuenta? Cambia la forma de referirse. Estamos hablando de nosotros del 1 al 3 y en el 4 cambia y dice aquellos. Ellos, o sea, está hablando de otras personas. Y después en el verso 9, que corresponde al día miércoles, pero lo tomo por el pronombre, dice, vuelve a hablar de nosotros. Si podemos ver el 9 en la Reina Valera. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Estamos, de nuevo se incluye. Entonces hay una pausa, hay un cambio del sujeto evidente en el 4 al 6 que no está hablando de salvados. No está hablando de gente salva. ¿Sí? Y el 9 es más claro aún porque dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Si lo podemos ver en la NTV, por favor, la nueva traducción viviente. Ese mismo verso 9 dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Entonces, primer paréntesis es que aquí no estamos hablando de personas salvas, de creyentes verdaderos, sino que el autor aquí los está excluyendo. En el verso 4 dice, pero es imposible que ellos.
En segundo lugar, usted podría preguntarse, pero ¿cómo no se va a referir a hijos de Dios? Si con todas las expresiones que utiliza, ¿sí? De la forma en que se refiere a ellos. Pero fíjese que el autor ocupa expresiones muy cercanas y espirituales para estas personas, pero sin llegar a ser definitivo con ellos. ¿A qué me refiero? Comparemos otras menciones a hijos de Dios de otros autores. Acompáñenme por favor en su Biblia, y también mi hermano en la proyección. Veamos en 1 Corintios, el capítulo 1. Vamos, acompáñenme con su Biblia. Entre paréntesis, dijo mi pastor, entre paréntesis. Pero entre paréntesis una cita de Spurgeon. Él era muy brusco con su congregación y él los reprendía por no leer la Biblia. Y les dice, en sus Biblias, en sus casas, tienen tanto polvo acumulado que pueden escribir condenación con sus propios dedos. Volvamos a 1 Corintios. Dice, fíjese cómo se refiere aquí Pablo a los hijos de Dios, a los santos. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Me salto al verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Se fija el carácter de estas expresiones? Lo definitivo que es. Veamos también, por ejemplo, en 1 de Pedro, el capítulo 1. Y esto si quiere lo puedo leer yo para que no se canse corriendo las hojas de su Biblia. 1 de Pedro 1, del versículo 1 en adelante dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire cómo sigue. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se fija el calibre, mis hermanos, con el que hablan los autores de los salvados? Como él les dice, y en Santiago, el último versículo, el último cita, en el verso 18 del capítulo 1, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Volvamos ahora a Hebreos. ¿Cómo se refiere a ellos? No se refiere ni de redimidos, ni de renacidos, ni de regenerados, santificados, santos, escogidos, nada. No menciona ninguna de estas palabras. Porque aquí la intención del autor es manifestar a personas que están tan cerca del reino de Dios que parece que son parte de ese reino, pero que sin embargo su evidencia después espiritual es que no lo son. No lo son. Y tengamos cuidado con estas cosas, porque no por referirse a no salvados significa que se refiere a gente que está fuera de la iglesia. No, se refiere a gente cercana, a gente de adentro. Esta advertencia es para gente que está muy cerca de la iglesia, muy cerca de la práctica, muy cerca de la religión, pero sin embargo el corazón está lejos del Señor. Ahora vamos a destacar 3 de estas cosas para poder explicarlo en mayor profundidad, porque la pregunta es, ¿se puede realmente vivir todas las cosas que este pasaje describe pero sin ser hijo de Dios? Veámoslo uno por uno. Por ejemplo, primero parte hablando de ser iluminados. ¿Se puede ser iluminado sin ser hijo de Dios? Claro que sí. Recuerdo las palabras de Jesús mismo cuando relata en el Evangelio de Juan, porque la luz verdadera vino a este mundo
pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino, mis hermanos, anduvo en el mundo, anduvo en Jerusalén, en Israel. Pero sin embargo, aquellos que lo vieron en su ministerio por todo ese tiempo, no quisieron recibirle como luz, prefirieron las tinieblas. Un comentarista dice que la iluminación tiene que ver con la revelación, comprensión e instrucción. Uno puede haber entendido el Evangelio y sin embargo no creerlo. Ser iluminado es llegar al conocimiento del mensaje cristiano, pero no necesariamente abrazarlo. Yo estoy seguro de que aquí todos estamos familiarizados con el Evangelio, con la doctrina de la gracia, pero ¿está seguro de que lo abraza en su corazón? Esa es la pregunta. Segundo, gustar del don celestial. Esto puede hacer referencia, por el término gustar, a una posible santa cena, un rito del que hayan sido participantes. Imagínense ser participantes de la Santa Cena. O también al hecho de ser testigos de manifestaciones del cielo en la tierra, porque cuando hablamos de don en la Biblia, se puede referir a varias cosas. O sea, por ejemplo, el ejemplo de cómo los autores bíblicos mencionan don, Pablo habla del don de lenguas, el don de continencia, Pablo le dice a los romanos de comunicar algún don espiritual, Pedro dice que cada uno ministre según el don que ha recibido. Entonces, esta expresión es un poco más general, pero sí podemos relacionarlo con el ser testigo de las dádivas del Señor manifestándose entre su pueblo. ¿Sí? Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿se puede ser participante de un don? Claro, podemos ver dones, gente que profetiza, gente que a lo mejor sana, gente que se sana de enfermedades, pero sin embargo, después se apartan. Como decía mi pastor en la mañana, recibieron el beneficio, pero no querían el Evangelio. Y por último, quizás la que yo considero más controversial es esta última, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Se puede ser partícipe del Espíritu Santo sin ser cristiano? Acompáñeme. Voy a pedirle a mis hermanos de transmisiones que me puedan tener ahí listo Mateo 2, Mateo 7, el versículo 22. Y yo le pido a usted que me acompañe en sus Biblias a ver en Mateo 12, el verso 28. Mateo 12, el versículo 28. Estamos hablando de si alguien puede ser partícipe del Espíritu Santo, pero no ser creyente, no ser cristiano. Mateo 12 relata una acusación que recibe Jesús, donde a él le dicen que por Belcebú él estaba echando fuera a los demonios. Sí, que prácticamente él era un enviado también de Satanás y que por eso él tenía poder sobre los demonios. Jesús le dice, no, esto no tiene sentido, porque una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Y el verso 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo echaba Jesús fuera a los demonios? Por el Espíritu de Dios. Sí, tenga esto en mente. Vamos ahora a la otra cita, Mateo 7, el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vea el verso 23, ¿qué les dice el Señor? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se echaban fuera los demonios? ¿Cómo Jesús lo hacía? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Imagínense la experiencia sobrenatural, mis hermanos, de echar fuera un demonio de una persona. Pero sin embargo Jesús dice que ni aun eso no te asegura tu calidad de hijo de Dios. Eso no asegura la calidad de hijo del Señor. Lo demás, mis hermanos, el gustar de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero es evidente, mis hermanos. Aquí en la iglesia constantemente nosotros mismos estamos hablando continuamente de la palabra del Señor, de la buena palabra del Señor. Usted está siendo expuesto a ella constantemente. Y asimismo también puede gustar de los poderes del siglo venidero, como hablamos sobre todo en este primer siglo de la iglesia. Sanidades, manifestación a través de las cuales el reino creció, la iglesia aumentó.
provisiones, a nadie le faltaba nada. Algunos de mis hermanos ponían los enfermos para que cuando Pedro pasaba, por último, la sombra le tocara y fueran sanados. Pero sin embargo, todas estas manifestaciones de poder del cielo no te hacen hijo de Dios. ¿Quiere un ejemplo bíblico de una persona que vivió todo esto y no? Judas. Judas fue escogido por Jesús como apóstol. Judas estuvo cerca, Judas vio todo lo que Jesús hizo. Llegó a ser tesorero. Y sin embargo, él viendo todas las palabras de la boca de Jesús que salían, su corazón nunca le conoció como Salvador. Nunca le conoció como Señor. Entonces se da cuenta por qué yo digo que esto es más terrible que perder la salvación. Porque aquí no estamos hablando de gente que la tiene y que la pierde y que después la puede recuperar. No, estamos hablando de gente que parece que la tuviera, pero no la tiene. No la tiene. Gente que está tan cerca de las bondades de Dios, de los dones que Él ha entregado, del Espíritu que Él ha derramado entre su pueblo, y sin embargo no tiene salvación. No lo tiene. Entonces, entendiendo que no estamos hablando de salvados, veamos cuál es la imposibilidad entonces. ¿Qué es lo imposible aquí de lo que el autor habla? Dice, porque es imposible parte. Y antes de entrar en esto, quisiera mencionar, mis hermanos, algo de que esta imposibilidad, y ser bien enfático en esto, no es la de ser perdonados. Sí, o sea, la palabra en ese sentido es clara y firme, que para todo pecado hay perdón en Cristo Jesús. Si la Biblia lo enseña esto, y siempre que haya un pecado y haya un arrepentimiento verdadero, en Cristo Jesús hay perdón. Lo dice en 1 de Juan, el capítulo 1, versos 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es evidente que tenemos pecado, los autores lo saben. La Biblia, el Espíritu Santo lo sabe, Dios lo sabe, y fíjese cómo sigue, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, el perdón, mis hermanos, de los pecados, eso no es lo imposible. No hay registro en la Biblia de un pecado que confesado no sea perdonado. ¿O sí? La verdad, mis hermanos, es que hay uno. Hay un pecado que traspasa las barreras del perdón de Dios. Un pecado que Cristo no cargó en la cruz. Un pecado que le da el peso a todas nuestras demás infracciones. Un pecado que es tan grave que si lo tenemos no nos permitirá recibir perdón por ningún otro pecado. Este pecado, mis hermanos, es la cima de la montaña de nuestra maldad. Es el sol de maldad en el corazón del ser humano, alrededor del cual todos los demás pecados giran. Es un pecado terrible. Y este pecado que Dios no perdona es la incredulidad. Incredulidad. Devolvámonos un poco, Hebreos 3, el versículo 19. ¿Por qué no pudieron entrar los israelitas a la tierra prometida? ¿Qué fue lo tan terrible que hicieron que Dios no los pudo perdonar y los dejó varados en el desierto? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No creyeron lo que Dios les decía. No creyeron lo que Dios les decía. ¿Hay más evidencia de esto? ¿De que realmente Dios no perdone esto si decimos que en Cristo hay perdón de todos los pecados? Sí la hay. Y de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Mateo, y a esto le pido que me acompañe, que lo busque conmigo y que lo leamos todos juntos nuevamente. En Mateo 2, en el versículo 31, el 31 y el 32. Abra su Biblia mientras yo voy a tomar agüita. Leámoslo todos juntos en voz alta, el 31 y el 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Son palabras de Cristo mismo. Entonces, ¿pero cómo se relaciona la blasfemia contra el Espíritu Santo con la incredulidad? ¿Por qué decimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es incredulidad? Porque es el Espíritu Santo quien nos habla y nos ordena a través de la palabra de Dios para que obedezcamos a la verdad. Y cuando no obedecemos al Espíritu Santo, decimos que es mentiroso. Y esto podemos hacerlo aún sin palabras. En Hebreos 3, porciones anteriores que ya hemos visto, el versículo 7, ¿qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y miren el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasó en el desierto? Dios les decía, tengo una tierra buena, donde fluye leche y miel. Y los israelitas mandaron espías y la vieron y dijeron, mentira. No es una tierra buena. Está llena de gigantes, nos van a matar, vamos a llegar ahí y nos van a consumir. Dios les dice, te saqué de Egipto para hacerte bien. Te traje por el desierto un camino para la posta, hacerte bien. Y los israelitas decían, mentira. Nos trajo para matarnos. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Dios dice, vengan a Cristo, en Él hay salvación. Y el hombre responde, no, mentira. Yo me puedo salvar solo. Dios dice que nada que hagamos es bueno para Él y el hombre responde, mentira, no soy tan malo. Hay gente peor que yo. Yo no robo, no fumo, no soy alcohólico, soy buen vecino. Dios dice que el día domingo es el día del Señor, pero decimos mentira. Estoy con Dios todos los días. No necesito un día para acercarme a Él. Dios nos dice que confiemos en Él en las aflicciones, en la enfermedad, en la pobreza, pero el hombre responde mentira. Me aflijo y tengo ansiedad y tengo temor porque Dios no tiene el control de nada. Dios dice que leamos su palabra y oremos porque esto es lo más importante, es el alimento de nuestra vida espiritual. Pero el hombre responde mentira. Hay cosas más importantes que tengo que hacer que leer la Biblia, por eso no tengo tiempo. De esta manera Dios constantemente está exhortando y el hombre le dice mentira. Quizás no con palabras, quizás no con su mente, y quizás para usted es fuerte escuchar ahora esto, pero usted con sus acciones está tratando de mentiroso al Espíritu Santo, porque no le cree lo que le dice. Por eso, mis hermanos, y esta es la imposibilidad de la que habla este autor. La imposibilidad no es de que perdonar un pecado del que se han arrepentido, no, la imposibilidad es de que se arrepientan. Es un corazón tan duro, vea el verso 6, es un corazón tan duro que estos hombres no se quieren arrepentir. Y este recaer, porque fíjese en el verso 6 del capítulo 6 de Hebreos, lo que estamos viendo, dice, y recayeron. ¿Qué es esta recaída? Es la misma recaída que viene hablando el autor en todos los capítulos anteriores, el no creer. La incredulidad. Entonces, aquí le dice, si ustedes han estado tan cerca de los dones de Dios, de toda su bondad, de toda su palabra, y sin embargo recaen en decir que esto no es verdad, ya es imposible que se arrepientan.
ya no hay arrepentimiento, porque si no creen la palabra que les dice que se arrepientan, nada los va a hacer arrepentirse. Y es terrible, mis hermanos. Es terrible porque aquí podemos decir con claridad de que tiene más posibilidad de arrepentirse uno que ha estado 40 años afuera de la iglesia, que ha vivido siempre fuera, que uno que ha estado 40 años aquí adentro, escuchando la palabra. Porque lamentablemente el efecto que ha producido la palabra al no hacerlo renacer es endurecerlo. Se habituó a la palabra, se habituó al estar aquí, se habituó al hecho de la rutina. Aquí hay reunión los miércoles y los domingos. Aquí hay que orar, aquí es importante leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Se habituó. Y la palabra lo endureció. Mi hermano, si usted está aquí, y esto de verdad lo digo para aquellos que no están seguros de si son salvos, o sea, para aquellos que no sean salvos, peor les es estar aquí con un corazón incrédulo. Porque la misma palabra que ahora están escuchando, en el día del juicio el Señor la va a ocupar para condenación. No hay excusa. Por último, alguien de afuera puede decir, no, a lo mejor aludir, nunca escuché el Evangelio. Pero ¿y qué va a decir el que estuvo aquí 40 años y nunca se arrepintió? ¿Qué excusa va a tener? Ya eso es lo que se refiere. A eso es lo que se refiere, que son creyentes, que ellos no tienen perdón de sus pecados porque ni siquiera se arrepienten de sus pecados. Y recayeron, es imposible que viviendo toda esta vida espiritual y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque aquel que recae y se aparta, mis hermanos, dicen de Cristo, y por eso habla de esta crucifixión, dicen de Cristo de que Cristo estuvo bien crucificado, de que lo merecía como criminal. Porque si no creo en Cristo, si creo en mí mismo, creo que me puedo salvar, creo en mis obras, si no creo en Cristo y en la pudredumbre de mi ser, estoy diciendo no, entonces Cristo no es necesario que muriera. Me uno al bando de los fariseos, de los que lo crucificaron, de los que gritaban ante César, ¡crucifícale! Y le exponían a vituperio. Por eso es imposible, por eso está hablando ahora él, el autor de Hebreos, a aquellos que han estado tan cerca, pero sin embargo estando tan cerca se devuelven y dicen, no, en Cristo no hay salvación, dicen, no, entonces lo están crucificando para ustedes también. Se unen al bando de los que lo crucificaron, de los que lo expusieron a vituperio. Jonathan Edwards dice, en un sermón muy famoso, acerca de los no regenerados, dice, ellos son ahora el objeto de ese mismo enojo e ira de Dios reflejados en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no descienden al infierno inmediatamente no es porque Dios, bajo cuyo poder se encuentran, no esté muy enojado contra ellos, tal y como le está ahora con muchas desdichadas criaturas que están siendo atormentadas en el infierno, donde sienten y sufren el furor de su ira. Sí, dice, Dios está mucho más airado con muchas personas que están ahora mismo en la tierra, incluso con algunos de los que me están escuchando hablar ahora mismo, que con muchos de los que ahora sufren las llamas del infierno. Por lo tanto, les dice, todos los que no habéis pasado por un cambio de corazón obrado por el gran poder del Espíritu de Dios en vuestras almas, todos aquellos que nunca habéis nacido de nuevo ni habéis sido hechos nuevas criaturas, aquellos que no habéis sido levantados de la muerte del pecado a un estado nuevo y que nunca antes habíais experimentado luz y vida, os encontráis en las manos de un Dios airado. Dios no tiene nada para el pecador no arrepentido más que todo el furor de su ira. Aunque hayáis reformado vuestras vidas y muchos hayáis mostrado afecto por las cosas religiosas y puesto una forma de religión en vuestras familias, hogares e incluso en la casa de Dios,
no hay nada más que el mero placer de Dios que impide que seáis tragados al instante por la destrucción eterna. Y dice, aunque ahora no estéis convencidos de la verdad que estáis escuchando, poco a poco os iréis convenciendo por completo. Aquellos que han partido y que estaban en las mismas circunstancias que vosotros, ahora ven que así fue con ellos. Porque la destrucción les sobrevino de repente a muchos de ellos cuando menos lo esperaban y decían, paz y seguridad. Ahora se dan cuenta de que esas cosas de las que dependían para tener paz y seguridad no eran sino aire y sombras vacías. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé entonces si soy creyente o no? ¿Cómo saber si soy cristiano o no? La salvación, mis hermanos, si hay algo que la Biblia asegura en su plenitud, es que es segura. El que la tiene no la puede perder porque Dios mismo se encarga de resguardarla. Pero ¿cómo estoy seguro de que tengo esa salvación? ¿Qué me asegura que soy salvo? ¿Mis años en la iglesia? ¿Mi oficio? ¿Mi convencimiento en mi mente? Me digo a mí mismo, no, si soy salvo. Si lo soy, me lo repito hasta que me lo creo. Sanidades y milagros, profecías que he visto que se han cumplido. Hermanos, hubo quienes echaron fuera demonios y nosotros con dificultad sacamos fuera de la cama a nuestros hijos para la escuela dominical. ¿Y podemos decir que somos hijos de Dios? La verdad, mis hermanos, es que los versículos 7 y 8 tienen la respuesta para esto. ¿Quieres saber si es un hijo de Dios verdadero? Veamos los versículos 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El autor pone este ejemplo y la única diferencia que nosotros vemos entre estas dos tierras, mis hermanos, es que la tierra que da bendición es labrada, es trabajada, es ocupada por los labradores. Hace poco tiempo vimos con mi esposo un documental de la colonia Dignidad de Paul Schaeffer y salen varios lugareños hablando y mencionan cómo la tierra a la que ellos llegaron, no sé cuántas hectáreas eran, pero era tierra que estaba botada porque no se podía sembrar, porque no daba nada, era una tierra pedregosa, mala, muerta, o sea, no podían haber hecho sembrar nada los que estaban ahí. Sin embargo, todos estos alemanes que llegaron, la trabajaron y la trabajaron y la trabajaron y la hicieron crecer. Hicieron producir, pudieron cultivar y sacar fruto de ella. Si realmente, mis hermanos, eres hijo de Dios, vas a avanzar. Vas a avanzar. Si realmente eres hijo de Dios, esta predicación va a conmover tu corazón a tal punto que va a salir esa pregunta, si es que realmente eres salvo. Y eso es algo que los perdidos no hacen. Pero no te quedarás solamente ahí, sino que orarás por tu corazón duro y también por el de tu familia. Pedirás perdón por sentirte identificado más con los perdidos que con los salvos. Te vas a esforzar por leer la Biblia, probablemente vas a tener un plan, vas a decir, ya desde mañana empiezo, y te vas a cansar en unos días, pero te vas a dar cuenta y lo vas a intentar de nuevo, y te vas a afligir por esa inmadurez, y clamarás a Dios por la lucha que tienes con tu carne para poder hacer las cosas que Dios manda. Volverás a escuchar esta predicación o cualquier otra de nuestra serie o cualquier otra de una predicación bíblica, porque sabes que no pusiste la suficiente atención y eso te aflige. Pero si no eres hijo de Dios, esto no te interesa. Esto no conmueve tu corazón. Esto incluso puede ser hasta como un insulto para ti, que qué se cree este niño, por no decir otra palabra, que me viene a decir a mí que no soy salva. Que cuánto tiempo llevo en la iglesia, que cuánto llevo con todo lo que he hecho, todo lo que he vivido.
Si no eres hijo de Dios, nada de tu vida va a cambiar. Mañana vas a seguir con tus labores, con tu colegio, con tu trabajo, con tus obligaciones y nada va a cambiar. Porque el que no es hijo de Dios no avanza, no trabaja su tierra. Avanza, mi hermano, avanza, haz lo que sea, pero avanza. Un paso a la vez, pero avanza. Esa es la única evidencia que te puede asegurar que eres un creyente. No hay un estado de conocimiento o un estado espiritual que tú puedas sentir que te asegure esa salvación. Lo único que te lo puede asegurar es que avances. No te detengas, no pares. Te cuesta leer la Biblia, parte con un versículo, un capítulo. Después lee el pasaje completo, después lee la Biblia entera y vuélvela a leer. Y vuélvela a leer. Escucha predicaciones, ven a la iglesia, si llegas tarde, llega más temprano. Si no pudiste entender porque te dio sueño normal, a todos nos pasa, pero vuélvela a escuchar. No te quedes con eso. Si no avanzas, podemos decir que realmente no hay una vida nueva en tu corazón. No te quedes solo con la aflicción de decir que no eres capaz, porque creer lo que hoy día hemos hablado, estar de acuerdo con todo lo que hemos dicho y no hacer nada, te deja peor que un demonio. Porque al menos los demonios creen y tiemblan. Pero el que cree y no hace nada es digno de la condenación. La salvación es segura, mi hermano. Pero no confundan la seguridad de la salvación con la pasividad. Un cristiano no puede ser pasivo. Un cristiano no puede ser pasivo. Vamos a hablar en los próximos versículos de aliento para aquellos que pertenecen a la salvación. Y si realmente esta predicación ha conmovido tu corazón, no te vas a perder la del miércoles. No te la vas a perder porque vamos a ver, el autor va a volver a hablar de los salvados y de cómo se manifiesta esta salvación bendita en los que realmente han renacido. Póngase de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Padre Celestial, Señor Santo, hemos sido reprendidos por tu palabra, Señor. Hemos sido exhortados, Señor, nuestro corazón ha quedado al desnudo, Dios mío. Nosotros como verdaderos hijos sabemos que muchas de las cosas de las que se nos acusan es verdad. Sabemos, Señor, y conocemos nuestra pereza, reconocemos, Señor, nuestra negligencia y reconocemos que nos creemos buenos, Señor. Mas ahora nos confesamos y decimos que no lo somos. No somos suficientes para esta salvación, no la merecíamos, Señor. Hemos sido negligentes, pero queremos avanzar, queremos crecer, queremos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Nunca permitas que nos detengamos, Señor. Si somos verdaderamente tus hijos, ayúdanos a crecer, a avanzar, a vivir como hijos de Dios, a poner por obra las aplicaciones que aquí se nos entregan en cada predicación, Señor. Danos vida, Padre Celestial. Permítenos presentarnos, Señor, con nuestros miembros como vivos para ti y muertos para el pecado. A entender, Señor, que un verdadero hijo de Dios va a avanzar, no se va a detener. Un verdadero hijo de Dios va a crecer, Señor. Y va a sentir esa necesidad, y aun cuando crezca y quieres que siga creciendo, nunca se va a sentir suficiente. Porque el pecado va a seguir estando ahí en nuestros corazones, en nuestros miembros. Pero nos vamos a seguir arrepintiendo, Señor. Vamos a seguir pidiendo perdón, vamos a seguir creciendo. Y esto va a ser evidencia para nuestros corazones, Señor. Tenga misericordia, Padre, de aquellos que estando por mucho tiempo en este lugar, tienen su corazón duro. Y aún no han creído, no se han arrepentido, Señor. Tú eres poderoso, Dios mío. Eres poderoso para romper las gruesas murallas, Señor, que hemos puesto en nuestro corazón. Aunque sean más gruesas que los muros de Jericó, Señor, tú aún así las puedes traspasar, puedes romper, puedes sacar ese corazón de piedra y proveer un corazón de carne vivo. Dale vida a aquel que todavía no la tiene, Señor, ten misericordia y permite que se dé cuenta en la condición en la que está, en las manos de un Dios airado, Señor. Gracias, Padre, por la salvación en Cristo. Gracias por la seguridad que tenemos en ti, Señor.
Gracias porque sabemos que no nos detendremos porque tu Espíritu está obrando en nosotros, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Te agradecemos estas cosas. Rogamos esta cosa sobre esta palabra. Y lo hacemos, Dios mío, por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.